Mi mamá se casó con Jaque, mi mamá tiene 41 años y Jaque 43. Soy un chico de 16 años que aún está en la escuela secundaria. Hace unos 2 años, mi mamá se casó con mi padrastro, Jaque. Mi mamá tiene 41 años y Jaque 43. Mis padres nunca estuvieron casados entre ellos. En realidad, estuvieron juntos por muy poco tiempo después de la universidad y pensaron que sería algo breve. Pero luego mi mamá quedó embarazada de mí. Ella decidió tener al bebé, y mi papá también quería ser parte de mi vida, así que encontraron una manera de compartir mi crianza. Vivo con mi mamá un mes y luego con mi papá el siguiente, y así sucesivamente durante todo el año. Amo mucho a mis padres y sé que ambos han sacrificado mucho solo para asegurarse de que podrían estar presentes. Para mí, una de las cosas más grandes que han hecho es que ambos se quedaron viviendo en la misma ciudad. Esto hace que sea más fácil para mí moverme entre sus casas sin que sea un gran problema. No sabía esto cuando era más joven, pero ahora entiendo que ambos renunciaron a grandes oportunidades laborales solo para estar cerca el uno del otro y de mí. Hicieron todo esto solo por mí. Mi mamá está lista para aceptar a Jaque. Mi mamá incluso rechazó a varios hombres que realmente la querían, porque quería concentrarse en criarme en lugar de casarse y tener que lidiar con su trabajo, un nuevo esposo y todo lo que conlleva. Todo esto lo supe indirectamente a través de Jaque. Para ser honesto, él no es el mejor padrastro y mi mamá me ha estado contando todas estas cosas porque quiere que intente llevarme bien con Jaque. Ella piensa que, ya que hizo todos estos sacrificios por mí, debería hacer un pequeño esfuerzo para aceptarlo. Pero es difícil, porque no es como si yo le hubiera pedido que hiciera esos sacrificios por mí. Ella podría haber tomado decisiones diferentes, como no tenerme o dejar que mi papá me criara solo, pero de todos modos, nunca discutí con ella sobre esto, porque la amo y quiero que sea feliz. Así que estaba dispuesto a aceptar a Jaque, aunque no fuera un tipo muy agradable. Y cuando digo que no es agradable, no me refiero a que sea malo conmigo de ninguna manera. Simplemente no le gusto y no se molesta en ocultarlo. No entiendo qué tipo de hombre de 42 años tiene problemas con un chico de 16 años, pero definitivamente los tiene. No sé por qué no le gusto, porque nunca hice nada para molestarlo y, de hecho, siempre he intentado ser amable con él, porque así es como mi familia me ha criado, ser amable con todos, incluso cuando te muestran que no les agradas. Nunca me habla de manera grosera ni hace comentarios sobre mí, y la razón de eso es que no me habla en absoluto. Finge que no existo en la familia, y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente no tengo idea de qué hice para molestarlo, pero un día decidió que no iba a hablarme y comenzó a actuar como si yo no estuviera allí en absoluto. Mi madre no me quiere. Es la cosa más rara del mundo y no estoy acostumbrado a este tipo de trato. Es como si me estuviera ignorando por algo, pero no sé qué es. Así que ni siquiera puedo cambiar mi comportamiento, porque no sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que así es él. No tiene un problema conmigo, pero tampoco le caigo bien. Sin embargo, siento que si no te agrada a alguien, al menos debería haber una razón para ello, especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona solo tiene 16. Supongo que tiene algo que ver con que soy el primer hijo de mi madre o algo así. No lo sé, pero la verdad es que no le gusto y lo ha dejado muy claro. Al principio, nos llevábamos bien y las primeras veces que él venía a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida, y yo era muy educado y le respondía. Pero después de una visita, decidió que no me iba a hablar. Fue muy inesperado y no entendí por qué lo hizo en ese momento. Mi madre decía que no quería enojarlo. No lo cuestioné porque pensé que tal vez simplemente se había olvidado de saludarme o algo así. Pero luego sucedió tantas veces que se volvió difícil de ignorar. Así que incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para enojarlo, porque él actuaba como si yo no estuviera en la casa y giraba la cara cada vez que entraba a la sala o cualquier habitación en la que él estuviera, y ella no me dijo nada al respecto. Ella solo dijo que le estaba tratando de acostumbrarse a la idea de que ahora tendría que lidiar conmigo estando ahí todo el tiempo, y tal vez no estaba acostumbrado a eso, porque antes solo había salido con mujeres que no tenían hijos. Me costaba creer eso, porque él mismo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. La casa de mi padre era un hogar para sus hijos. Uno tenía 15 años y el otro 12. Su madre había fallecido en un accidente después de que naciera el hijo menor. Además, no era cierto que yo estaría allí todo el tiempo, porque, como mencioné anteriormente, solía ir a la casa de mi padre para vivir con él cada 2 meses, pero de todos modos pasaron unos meses así y eventualmente simplemente acepté el hecho de que él era así y que no iba a hablarme más.
Después de un año de estar en una relación, le propuso matrimonio a mi madre y se casaron. Unos meses después de su matrimonio, Jake se mudó a la casa con sus hijos. Antes de eso, solo había conocido a sus hijos un par de veces, y hasta ellos habían sido enseñados por su padre a no hablarme. Era una situación tan loca y ni siquiera sé cómo lidié con eso durante tanto tiempo. Durante años. De hecho, antes de casarse, Jake y mi madre vivían separados, porque la madre de Jake estaba muy enferma y vivía con ellos. Pero después de casarse, decidió mudarla con su hermana para que pudiera cuidarla, y se mudó con mi mamá a nuestra casa con sus hijos. ¿Cómo me sentía? Como un criminal de algún tipo. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esto, pero realmente no es fácil vivir en la misma casa con un grupo de personas que no te hablan y fingen que ni siquiera existes. Pero tuve que soportarlo y me hizo sentir muy mal, como si fuera un criminal de algún tipo, juzgando por la forma en que me trataban. Lo peor era que nunca supe qué hice mal en primer lugar. Todavía no tengo idea, pero al menos ya no vivo con ellos, así que no importa. De todos modos, pasaron años y su comportamiento no cambió, aunque me acostumbré a ello. Ya estaba acostumbrado a que Jake no me hablara cada vez que venía a visitar a mi madre, lo cual era bastante frecuente, y después de que se casaron, me acostumbré a que él y sus hijos vivieran en la misma casa que yo y no me hablaran cada vez que iba a casa de mi madre. Tenía que prepararme mentalmente para solo hablar con mi madre durante las próximas semanas. ¿Cómo lo soporté por ella? Ella era la única persona que me hablaba en esa casa y todos los demás fingían que no estaba allí, como si fuera invisible. Era doloroso, pero quería pasar tiempo con mi madre, así que tuve que aguantarlo, porque sabía que ella no iba a hablar con Jake sobre eso. Créeme. Intenté convencerla numerosas veces para que hablara con él sobre esto y aclarara la situación, o al menos tratara de resolverlo, pero ella me dijo que ya había hablado con él y había un par de razones personales que no podía revelarme. Por eso él se negaba a reconocer mi existencia en la casa y ella no podía hacer nada al respecto, porque entendía de dónde venía él y también entendía por qué me sentía mal al respecto, pero me dijo que simplemente tendría que aguantarme y lidiar con ello. Si intentaba discutir con ella y defenderme, se ponía emocional y me decía que estaba siendo desagradecido porque no apreciaba el hecho de que ella había hecho muchos sacrificios por mí. Así que seguramente podría pasar por alto el comportamiento de Jake y lidiar con ello por su bien. Mi padre ya no va a lidiar con Jake y su nueva familia. Quería pelear con ella, pero no quería herir sus sentimientos. Nunca le conté a mi padre sobre nada de esto, porque sabía que si se enteraba, se molestaría mucho y probablemente confrontaría a mi madre por esto. Eran personas muy diferentes y tenían ideas muy distintas sobre cómo criarme, así que solían tener pequeñas discusiones y peleas, pero sabía que algo tan grande como esto probablemente llevaría a mi padre a pedir la custodia completa o algo extremo. No quería provocar un drama, así que evitaba contarle y fingía que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Jake y mi madre habían estado juntos durante un año antes de casarse, y ya llevan 2 años viviendo juntos, así que he soportado este tipo de comportamiento durante 3 años, y últimamente he llegado a mi límite. Lo que sucedió fue lo que realmente me hizo decidir que ya no iba a tolerar esto. El mes pasado, se suponía que pasaría el mes en la casa de mi madre. El mes pasado, se suponía que pasaría el mes en la casa de mi madre, y como de costumbre, Jake y sus hijos me estaban ignorando. Ya estaba pasando por un momento difícil porque había estado peleando con un par de amigos de la escuela y realmente no estaba en el mejor estado mental. Así que hace unas 2 semanas, cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que la casa estaba completamente vacía, empecé a perder la cabeza. Hasta la noche anterior todo había estado normal, o tan normal como puede ser en la casa de mi madre. Todos habían estado hablando entre ellos e ignorándome, pero en ningún momento mencionaron que iban a ir a algún lugar. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, vi que la casa estaba vacía e inmediatamente llamé a mi madre para preguntar sobre ello. No tenía idea de dónde estaban, pero afortunadamente mi madre respondió la llamada. Quedándome en casa, ¿cómo me quedé en casa solo? Cuando pregunté qué estaban haciendo, me dijo que ella, Jake y los niños se iban de viaje por una semana y me pidió que me quedara en la casa para cuidarla. Estoy en vacaciones de verano ahora mismo, así que no tengo clases y realmente no tengo que ir a ningún lado. Pero no creo que sea apropiado dejarme en casa solo y esperar que actúe como un guardián. No estaba de acuerdo con ese plan y le dije a mi madre que no estaba dispuesto a quedarme en casa todo el día para cuidar la casa. Si quería algo así, probablemente debería haber mejorado la seguridad de su casa en lugar de engañarme para que me quedara. También me molestaba mucho que ni siquiera me hubieran informado sobre su plan de salir de viaje y dejarme solo en casa. No tuvieron la cortesía de avisarme con anticipación para que yo pudiera decidir si quería hacerlo o no.
Estaba tan enfadado que ni siquiera me apetecía hacerlo. Probablemente habría dicho que sí, porque como estudiante de secundaria, no hay nada que queramos más que una casa vacía para nosotros solos. Probablemente habría invitado a un par de amigos y disfrutado de unos días, pero estaba tan enfadado que ni siquiera me apetecía hacerlo, porque mi madre me estaba tratando mal y eso me hizo sentir realmente mal. También estaba peleando con mis amigos, así que realmente no tenía a nadie a quien invitar en ese momento y estaba pasando por un mal momento en general. Le dije a mi madre que necesitaba disculparse conmigo por hacer esto. Podía entender que a Jake no le gustara hablar conmigo, pero lo mínimo que podían hacer era al menos decirme que se iban a algún lugar antes de irse. No fue muy agradable despertarme una mañana y darme cuenta de que estaba completamente solo, y ella me dijo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena y que necesitaba superarlo. Ni siquiera esperó a que respondiera. Simplemente colgó la llamada cuando intenté devolverle la llamada. La casa de mi mamá para vivir con su padre. No aceptó mi queja y me envió un mensaje de texto diciendo que estaba tratando de disfrutar su viaje y que hablaría conmigo una vez que llegara al hotel. Estaba tan molesto por todo que decidí irme. Sabía que eso significaría que la casa quedaría completamente vacía, pero no me importó. Intenté llamar a mi madre después de eso para hacerle saber que me iba, pero no respondió mi llamada y todo fue directamente al buzón de voz. Así que cerré la casa con llave y dejé las llaves debajo de una maceta, como mi madre suele hacer cuando se va, y luego me fui a casa de mi padre para vivir con él. Cuando llegué, mi padre se sorprendió al verme regresar tan temprano, porque esperaba que volviera después de una semana, ya que se suponía que debía estar viviendo con mi madre hasta fin de mes. Pero había tenido suficiente, así que volví con él y terminé contándole todo lo que había estado pasando. Cómo intenté que sus hijos no hablaran con Jake. Le conté todo a mi padre sobre Jake y su actitud ridículamente distante hacia mí, y cómo incluso había enseñado a sus hijos a no hablarme. Sentía que había hecho algo mal, pero no sabía qué, y eso me estaba volviendo loco. También le expliqué cómo mi madre ni siquiera quería hablar con él sobre esto y simplemente dejaba que las cosas siguieran como estaban. No importaba cuánto me doliera. Su excusa era que creía que él tenía sus razones personales y que eran válidas, pero ni siquiera estaba dispuesta a decirme cuáles eran esas razones. Así que no podía entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Había aguantado esto lo suficiente, solo por el bien de mi madre. Quería que ella fuera feliz, y ella seguía recordándome que había hecho muchos sacrificios por mí en su vida, así que yo podía hacer esto por ella, pero ya era demasiado. No iba a tolerarlo más, ya había llegado a mi límite. Mi papá se entera y yo no puedo seguir aguantando. Tuve que contarle a mi padre sobre esto, porque merecía saber por lo que mi madre me estaba haciendo pasar, y tal vez él podría hacer algo al respecto, porque estaba harto y cansado de ser tratado de esta manera, incluso cuando no había hecho nada para molestar a nadie, y siempre he intentado ser amable y compasivo con todos. Luego le conté cómo mi madre me había dejado solo en casa, sin siquiera decirme que ella, su esposo y sus hijos iban a salir y esperaba que yo cuidara la casa y me asegurara de que todo estuviera en su lugar y viviera solo durante la semana, solo porque quería hacer un viaje. Ese ni siquiera era mi mayor problema. Mi problema era que ella ni siquiera pensaba que era importante decírmelo. Cuando intenté hablar con ella, simplemente colgaba y rechazaba mis llamadas, como si no fuera importante para ella. Realmente había cruzado una línea y no podía seguir soportando esto. Mi papá me dice todo lo que va a hacer. Después de contarle todo esto a mi padre, empecé a llorar porque no me había dado cuenta de cuánto me había estado afectando todo esto durante los últimos años. Antes tenía una relación normal con mi madre, pero después de que se juntó con Jake, todo cambió y nada fue igual. Sentía que era insignificante para ella y me resultaba muy difícil aceptarlo. Después de desahogarme con mi padre, él solo me dijo una cosa, que se encargaría de todo. Estaba obviamente muy molesto, pero lo que tenía que decirle a mi madre, no me lo dijo a mí. Solo me dijo que estaba muy contento de que le hubiera contado todo esto y que ahora me sentía más aliviado. Me dijo que iba a vivir con él y que si quería volver con mi madre, era mi decisión, pero no me lo recomendaba. He estado viviendo con él y no intenté llamar a mi madre después de ese día, y lo curioso es que ella tampoco intentó llamarme a mí. Mi madre gritándome a todo pulmón. Lo mínimo que podría haber hecho era intentar mantener el contacto con su hijo, a quien había dejado solo en casa mientras viajaba con su nueva familia. Estaba realmente herido emocionalmente por lo que estaba haciendo, pero después de hablar con mi padre, me sentí considerablemente más ligero y decidí que no iba a dejar que esto me molestara por unos días.
No tuvimos contacto y luego, cuando finalmente me llamó, pensé que iba a ser para ver cómo estaba, pero cuando respondí la llamada, estaba gritándome a todo pulmón. Me tomó unos segundos darme cuenta de que me estaba gritando porque había dejado la casa y habían sido robados. Aparentemente, muchas cosas que habían dejado en la casa desaparecieron, incluyendo la televisión y algunos otros objetos caros. Por alguna razón, ella me estaba culpando de todo. No sé por qué lo hacía, porque había intentado llamarla para informarle que me iba y me quedaría con mi padre después de que dejara de gritar. Le dije que no estaba contento con la forma en que me había estado tratando. Le dije que no estaba contento con la forma en que me había estado tratando y que había intentado contactarla varias veces después de que colgó, pero ella seguía rechazando mis llamadas. Entonces, me dijo que podría haberle enviado un mensaje de texto y, aunque su punto era válido, le respondí que no lo hice a propósito porque estaba enojado. Pensé que era muy obvio y que le había dejado claro que estaba molesto, así que no debería haber esperado que me quedara en primer lugar. Nos metimos en una gran pelea por eso, porque ella creía que debería haberme quedado en casa, sin importar cuán enojado o molesto estuviera, porque esto era una cuestión de seguridad y ella había confiado en mí. Pero yo no le pedí que lo hiciera. De hecho, hice todo lo posible para hacerle saber que me iba y que no quería quedarme solo en casa, pero ella ignoró todas mis llamadas, así que ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones, no las mías. Me parecía muy ridículo que intentaran culparme de todo, incluyendo a Jake. Me parecía muy ridículo que intentaran culparme de todo, incluyendo a Jake, quien me habló por primera vez en los últimos años, y solo fue para gritarme y culparme por mi negligencia. También dijo un par de cosas muy confusas, como que siempre había sabido que yo sería la causa de su ruina. No sé ni siquiera qué quiere decir con eso, porque ni siquiera interactuamos. No entiendo cómo llegó a esa conclusión sin siquiera hablar conmigo. En fin. Mis padres están peleando ahora porque mi papá piensa que esto es culpa de mi madre, y yo también lo creo, pero ella piensa que es mi culpa, y ahora mi madre está exigiendo que mi padre le pague por los daños, ya que cree que si él me está defendiendo, debería estar dispuesto a asumir las consecuencias. No sé qué hacer ahora, y ella solo lo dejará si al menos me disculpo con ella y su familia. No quiero hacer eso, pero tampoco quiero que siga molestando a mi padre. Se me culpa por dejar la casa de mi madre desocupada para irme a vivir con mi padre, porque ella y mi padrastro me dejaron solo en casa para irse de viaje con su familia sin siquiera molestarse en informarme. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente y muchas cosas han salido a la luz desde entonces. En primer lugar, finalmente pude entender por qué Jake me odiaba tanto. Al parecer, cuando comenzaron a salir, Jake le había pedido a mi madre que permitiera que su madre viniera a vivir con ellos. Mi madre dijo que no, porque no se sentía cómoda con la idea de mudarse juntos tan pronto y mucho menos con la idea de que su suegra enferma viviera con ellos. Pensaba que sería demasiado trabajo para ella y no estaba dispuesta a aceptarlo, aunque Jake había dejado muy claro que su madre tenía una enfermera a tiempo completo para cuidarla y solo necesitaba gente a su alrededor para sus necesidades emocionales. Mi madre ya no estaba lista para mudarse con Jake y estar juntos, y no quería la carga adicional de tener a su suegra viviendo con ellos. Pero en lugar de ser sincera con él, ella me echó la culpa, y esto ocurrió unos 3 meses después de que comenzaran su relación. Estaban bastante serios el uno con el otro en ese momento, aunque creo que fue demasiado pronto para ellos, pero de todas formas, esa es la elección de mi madre y no quiero comentar al respecto. Básicamente, ella le había mentido a Jake y le había dicho que estaría bien con que él se mudara con ella y trajera a su madre y a sus hijos a vivir con nosotros. Pero no estaba segura de si era una buena idea por mi culpa. Ella me había hecho parecer un delincuente juvenil y le había dicho que había salido con un par de hombres en el pasado, pero todos se habían alejado por mi culpa. Aparentemente, yo aterrorizaba a sus novios porque quería protegerla y mantener a todos alejados, ya que todavía creía que podía reunir a mis padres y ella no quería romperme el corazón. También le había dicho a Jake que no quería que su madre sufriera por mi culpa, porque yo hacía muchos comentarios sobre su familia. Le había dicho a Jake que me refería a su madre como una carga inútil para la familia, y que si ella se mudaba con nosotros, me aseguraría de que sufriera por ello, algo que nunca diría porque no soy así y sé lo insensible que es. Aparentemente, también me había referido a sus hijos como pequeños duendes malvados que iban a arruinar nuestra familia. Obviamente, después de eso, él dejó de interactuar conmigo, porque no quería tener nada que ver conmigo. En realidad, había creído en mi madre, aunque yo siempre me había comportado de manera normal a su alrededor, y no tenía razón para dudar de ella.
Me enteré de esto hace un par de días, ya que Jake había estado presionando a mi madre para que me desheredara y cortara todos los lazos conmigo por lo que supuestamente había hecho y pensaba que ya era hora, pero ella no quería hacerlo, así que finalmente tuvo que confesarle la verdad. Ahora están viviendo separados, porque Jake no podía creer que me había estado tratando tan mal por una serie de mentiras que mi madre le había contado, solo porque tenía miedo de decirle la verdad, que era ella quien estaba en contra de tener a su madre enferma viviendo con ellos y no yo. En un correo electrónico, incluso mencionó que no habría tenido ningún problema si mi madre hubiera sido honesta con él y le hubiera dicho que no tenía la capacidad para lidiar con una persona enferma en la casa. Habría hablado con su hermana y se habrían turnado para cuidar a su madre. Pero ella decidió mentirle y creó una historia tan horrible sobre mí que él creyó y continuó maltratándome. Me envió un correo electrónico para disculparse por todo lo que me había hecho pasar y esperaba que lo perdonara. Aún no he respondido porque no sé cómo sentirme al respecto en este momento. Solo quiero mantener la cabeza clara y no pensar en nada de esto por ahora. De todos modos, esa es la razón por la que me había estado maltratando durante tanto tiempo y mi madre lo permitía. De hecho, todo esto funcionaba a su favor, ya que ella le alimentaba con todo tipo de mentiras sobre cómo yo siempre me metía en problemas en la escuela, y él nunca lo cuestionó porque confiaba ciegamente en ella. Como nunca hablábamos, él nunca descubrió que en realidad yo era un chico bastante normal, y eso mantenía a mi madre a salvo de ser descubierta. Ella es realmente retorcida. Ahora mi padre está solicitando la custodia total después de enterarnos de todo esto, y mi madre está devastada porque dice que nos ama y quería que fuéramos una familia feliz. Pero lo siento, no puedes tener una familia feliz a tu manera y arruinar la vida de los demás. Actualización 2, mi padre está solicitando la custodia total de mí, lo cual es un gran asunto por sí solo. Pero eso no es todo. Jake, el actual esposo de mi madre, también está solicitando el divorcio. Me encontré con todo este desastre porque mi madre ha estado enviando desesperadamente mensajes a mi padre. Básicamente, le suplica que hable con Jake para intentar arreglar su matrimonio, porque dice que no puede soportar la idea de perder a todos. Para ser honesto, estoy realmente confundido sobre por qué ella pensaría que alguno de nosotros querría quedarse y ayudarla después de todo lo que ha permitido que sucediera durante tantos años. Ella se quedó de brazos cruzados mientras yo era maltratado. Peor aún, ella fue quien difundió mentiras sobre mí a Jake, lo que solo alimentó su aversión y la de su familia hacia mí. Es realmente desgarrador pensar en esto, especialmente viniendo de tu propia madre. Nadie debería tener que pasar por la traición y el desprecio de su propio padre. Pasé incontables noches tratando de entender qué había hecho para merecer tanta hostilidad por parte de Jake y su familia. ¿Qué podría haber hecho para que me odiaran tanto? Pero la verdad finalmente me golpeó. No había hecho nada en absoluto. Mi madre había estado manipulando la historia para verse mejor o tal vez para mantener su matrimonio con Jake sin problemas, sin importar cómo me afectaba a mí. Esta realización fue difícil y me llevó a tomar una decisión complicada. He decidido cortar todo contacto con ella. Bloqueé su número, sus redes sociales, todo. No puedo seguir sometiéndome a más de su engaño y manipulación. Es una decisión desgarradora, especialmente porque, a pesar de todo, la amaba. Quería que ella fuera feliz y soporté tanta tontería y dolor por ese amor. Durante años pensé que su felicidad importaba más que la mía. La puse en primer lugar, esperando que tal vez, solo tal vez, ella comenzara a apreciarme y amarme como una madre debería, pero se hizo dolorosamente claro que ella solo se enfocaba en su propia felicidad. Es una verdad dura, pero la he aceptado, y aquí estoy, ya no dispuesto a sacrificar mi bienestar por el de ella. No es un cambio fácil de hacer, pero es necesario para mi propia paz y felicidad. Ahora ambos estamos en la misma página, ella enfocándose en su felicidad y yo finalmente en la mía. Las tornas han cambiado y estoy listo para avanzar sin ese peso sobre mis hombros. Es hora de que me ponga a mí mismo en primer lugar por una vez. Actualización 3, ahora es noticia en mi círculo. Jake, el esposo de mi madre, ha presentado oficialmente la solicitud de divorcio, y literalmente, es de lo único que todos hablan en este momento. Mi familia, algunos amigos que conocen a mis padres, prácticamente todos. Ahora mi madre está manejando todo el tema del divorcio de una manera bastante extraña. En lugar de hablar directamente con las personas o tratar de resolver las cosas en privado, está todo el tiempo en las redes sociales publicando citas muy tristes. Parece que cada día hay una nueva publicación sombría de ella, y lo sé porque mis primos me envían capturas de pantalla de sus publicaciones. Supongo que piensan que debería ver lo que está pasando, o tal vez lo encuentran tan raro como yo.
No estoy muy seguro de lo que mi madre espera lograr compartiendo todas estas citas tristes. Tal vez piensa que conseguirá algo de simpatía o incluso que hará cambiar de opinión a Jaque. Pero, sinceramente, publicar cosas tristes en línea no va a solucionar los problemas que tienen. Parece que solo está tratando de que la gente sienta lástima por ella. Pero aquí está la cuestión, ella jugó un papel importante en cómo resultó todo. Es como dice el viejo dicho, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Eso significa que ha tomado algunas decisiones, tal vez no las mejores, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias de esas decisiones, aunque sean bastante duras. Así que, aunque todas estas publicaciones puedan hacerla sentir un poco mejor o conseguirle algo de atención, realmente no van a cambiar la situación. El divorcio está ocurriendo y esas citas tristes en las redes sociales no van a detenerlo. Es una situación difícil para todos los involucrados y es un poco desordenado ver cómo se desarrolla todo, especialmente de una manera tan pública. Actualización 4. Han pasado unos meses y mi padre tiene oficialmente la custodia total de mí. Mi madre realmente intentó luchar por la custodia, pero con el divorcio y todo el drama que vino con él, las cosas se complicaron mucho para ella, además teníamos muchas pruebas de lo que me había hecho pasar. Así que, honestamente, no tenía muchas posibilidades de ganar el caso. Su abogado logró mantener el caso en marcha durante un par de meses, pero ahora que mi padre tiene la custodia total, no tengo que visitar a mi madre a menos que yo lo decida. Ella todavía tiene derecho a verme a veces, como algunos fines de semana o días festivos. Eso es lo que significan los derechos de visita, pero, para ser honesto, no le veo sentido, porque ni siquiera quiero hablar con ella. Estoy mucho mejor ahora que solo vivo con mi padre. La vida ha sido bastante buena. También he arreglado las cosas con mis amigos, lo cual se siente genial. Es como si finalmente estuviera volviendo a la normalidad. Sabes, estoy realmente ansioso por dejar atrás todas las cosas difíciles que sucedieron y simplemente concentrarme en las cosas buenas que vienen.